Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la sexta parte, imagínense, la sexta parte, titulada La bestia que sube del abismo. ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y les voy a recomendar dos cosas. La primera, todas estas conferencias, estas series, tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio, pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur. Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera, en otras iglesias. Y están en YouTube, las puedes conseguir en YouTube, ahí las puedes ver gratis. Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera, sino que las series tienen el propósito de llevarte de la A a la Z. Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica, que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, las características del mundo espiritual que nos rodea, la influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás. Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar que se va a permitir la pedofilia, que se despenalice el aborto, que vamos a crear una super raza, que fue el pensamiento de los nazis, y que ahora sino que ya están en operación computadoras interdimensionales cuánticas, de 3-4 metros de altura, por un hombre que se llama Jordi Ross, un ingeniero multimillonario que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas para conectarse con los extraterrestres. Y esta persona dice, esto es de hace un mes para acá, están saliendo tantas cosas ya cada semana, impresionante, como ve el mundo acelerándose, convergiendo al final de la historia humana. Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales que tiene el propósito, y que no nos asustemos cuando nos comuniquemos y digan que son demonios, porque van a ser demonios buenos. Así lo dijo, que están preparándonos para un mundo mejor, y que alguien, ya sabemos quién fue ese alguien, le dijo en su corazón que se comunicara con estos seres extraterrestres, que nosotros sabemos quiénes son, y que no son de ninguna manera entidades espirituales buenas, bondadosas, ni benéficas para la raza humana. Y así, mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, más engaños, más mentiras el ser humano experimentará. Y estamos en un mundo, como dice la Biblia, cuyo el padre de la mentira es Satanás. Un mundo donde Lucifer, 1 Juan 5:19, tiene al mundo controlado. Y nosotros somos un pequeño grupo que Dios ha sacado del mundo, todavía no física ni terrenalmente, para que podamos ser iluminados por la fuerza más grande de energía que existe, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y podamos abrir nuestro entendimiento a lo que está pasando en el mundo y cuidar nuestra familia. Porque ahorita el ataque es contra la familia. La Agenda 2030, la agenda global, el Foro Económico
que se reúne en Davos, Suiza, cada año. Todos estos hombres que se encuentran detrás de estos movimientos tratando de robar su soberanía a las naciones, porque si yo tengo una nación que es México, el presidente es el que controla el territorio. En Guatemala no se mete el presidente de México, es el presidente de Guatemala. El de Francia es el de Francia, el de Inglaterra es el de Inglaterra, pero ahora ya no será el presidente de México, ni el de España, ni el de Francia, los que tengan el control de su territorio. Esto es lo que se llama el robo de la soberanía de las naciones. Ahora hay un grupo élite. Estoy hablando de 7, 8 familias, de agencias no gubernamentales que tienen el propósito de ahora ellos dictarles a los jefes de Estado en el mundo los protocolos. ¿Qué hemos de creer? ¿Qué no debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué hemos de hacer todo? Y ahora una de las agendas, uno de los protocolos es todo el continente americano despenalice el aborto. Todo el continente americano implemente en las escuelas primarias que a los 5 años enséñeles a los niños a masturbarse. Ahora que todas las escuelas primarias y todos los libros de texto tengan pornografía infantil. ¿A qué mundo hemos llegado? ¿Es posible? ¿Es posible que esté a punto de legalizarse la pedofilia? Que así como ahorita si alguien aborta no puede el gobierno hacer nada. Cuando violen a un niño, a tu nietecito de 4 o 5 años de edad, no va a haber nadie que te defienda, ni el Ministerio Público, ni ningún juez, ningún gobernador, ningún municipio, ninguna autoridad, porque está legalizada la pedofilia. Más maldad y perversión no existe. Este es el mundo preparado para el surgimiento del futuro gobierno mundial que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. El anticristo, que segurísimo que ya nació y en cualquier momento saca la cabeza. La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. Cuando nadie hace nada por los vulnerables, y los más vulnerables son los hijos, los niños. El otro día estaba viendo una reunión que hubo acerca de la famosa película, ojalá que todos la puedan ver, El sonido de la libertad, que hizo un mexicano con el actor que hizo el papel de Cristo en La Pasión, etcétera, etcétera. Y esta película fue hecha hace como 4 o 5 años. Pero fueron este grupo de personas, uno de ellos se llama Eduardo Verástegui, que fue un actor aquí en México, otro Jim Caviezel, que fue el actor de la película La Pasión, otro Monteverde, que fue el director, Nel Gibson, el autor y productor de la película La Pasión. Fueron a una productora, no queremos esto, durante 5 años. Nadie quería esa película durante 5 años, hasta que encontraron una productora no tan famosa que dijeron, vamos a exhibirla. Oigan, pero el tiempo que escogieron para exhibirla está Indiana Jones, Mundo Imposible. Son películas taquillerísimas. Y esta película no tenemos ninguna garantía de que alguien la vaya a ver, ni que les interese. Pues la estrenaron y rompió el récord de exhibición en el mundo entero. Más que Indiana Jones, Misión Imposible y las que estaban de moda en Hollywood. Dios está concientizándonos y mostrándonos
como este grupo de personas que aman la familia y que aman que se impida el tráfico de niños, para que el mundo sepa lo que se está haciendo, que están robándose, secuestrando más de 85,000 niños al año o tal vez más, escúchame, de menores de 5 años de edad, que los violan diario 10 veces. 10 veces. Y después que ya no pueden hacer nada, los matan y venden sus órganos. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir nomás el domingo como hormiguitas? Sí, pues yo nomás, ¿vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Es un mundo donde todo mundo se está ocultando. Y ahora que ya se exhibió la película y que la presentaron, fueron con compañías como Disney, como menciono 10 o 15 compañías y empresarios, y dijeron, no queremos nada con esto. O sea, ¿quién puede negarse a ir en contra del tráfico de niños? Les voy a decir qué tipo de personas. Esas personas que no quieren colaborar ni impedir el tráfico de niños no son seres humanos, son monstruos. Son personas deshumanizadas. Aquí está el ser humano, aquí están los animales. Cuando el ser humano, ni los animales, un león no viola a sus hijitos. Ni el león se mete con los cachorritos de otra leona. Ni los toros con los becerritos. En los animales no se ve esto. Y cuando el ser humano está aquí y hace esto, desciende a un lugar inferior a los animales. Se llaman monstruos. Personas, la Biblia les llama corrompidas, endurecidas, ya no tienen alma, ya se deshumanizaron. En ellos ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, no hay nada más que el dinero, el progreso, la fama, la popularidad, los placeres. Los humanos son ratas, ratones que hay que usarlos. Y si son los niños, que también los usen. Cuando el mundo, escúchame esto, llega a un punto al que ha llegado, porque siempre ha habido pedofilia, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, guerras, secuestros, etcétera, etcétera. Siempre ha existido esto en la historia. Sin embargo, nunca en la historia los gobiernos lo habían apoyado, oficializado, decretado como algo normal, como actualmente lo están haciendo los gobiernos. A todas las escuelas primarias enséñenles esto. Asómate a los libros de texto de primaria que tienen tus hijos. Asómate lo que le están enseñando. Aquí en México ya ha habido grandes concentraciones de padres de familia quemando los libros públicamente. Nosotros no vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Padres valientes que se enfrentan a los directores de escuela y que están haciendo lo imposible por ir en contra de tanta maldad. Nosotros como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Hoy estaba platicando con el pastor José hace unos momentos. Le damos gracias a Dios que en Toluca ya vamos a iniciar una escuela para niños cristiana. Y aquí ya en el norte y en el sur, vamos en el norte a hacer una escuela cristiana también. Acompáñenos a orar, porque vamos a agarrar a nuestros hijos y tenemos que sacarlos del mundo en el cual se encuentran. Y no, como decía la mamá de los Wesley, los grandes misioneros en Inglaterra, prefiero que mi hijo sea una persona bruta y santa y no un diablo educado.
1000 veces mejor. Que no sea ingeniero ni que sea abogado, que crezca con Jesucristo y que sea un hombre de valor, de integridad, de conducta y de ética moral. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y no un diablo educado de Harvard, de Yale, de Princeton. ¿De qué sirve que puedan salir con la cabeza inflada y premio Nobel y ciencias políticas y filosofía y por aquí y por allá y por dentro corrompidos en su alma, moralmente? Un mundo completamente alejado de Dios. Este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, que está llegando ya, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos llegado al final de la historia, nos muestra claramente que se va a levantar un hombre llamado el Anticristo, y al Anticristo se le llama la bestia. Fíjate nada más. No, ni monstruo, ni leopardo, ni oso, ni león. Una bestia. Y cuando la Biblia usa la palabra bestia, se refiere a un animal depredador, cruel y sanguinario. O sea, guiado por instintos nada más. Sin embargo, cuando al Anticristo se le llama, la bestia no es el Anticristo. Lo vimos en la conferencia hace unos momentos anterior. La bestia va a ser un principado satánico. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se mencionan bestias a los imperios, como en Daniel capítulo 7. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Daniel para ponernos en contexto. Y vemos nosotros que cuando la Biblia menciona bestias, y por eso siempre he dicho, los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Qué tristeza que muchos de ustedes vengan el domingo sin Biblia. Me parte el alma. Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos, a los que les interesa en su Biblia, arriba de la palabra vientos pone la palabra, como suena, R-U-A-C-H, Ruach, que es la palabra hebrea que significa espíritu, y se pronuncia la CH en el hebreo como J, Ruach, Ruach, como J, Ruach. Kadosh o Ruach, el Espíritu Santo, Ruach, el Kadosh, en el hebreo es Ruach. He aquí que los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Y vean la asociación. Aquí arriba 4 espíritus, y abajo, y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. ¿Por qué del mar? En esta serie estamos profundizando, como ustedes no se imaginan, en la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis 13, del 1 al 2, vi una gran bestia que subía del mar, con cuerpo de leopardo, los pies como oso, una combinación entre leopardo, entre un león, entre un oso, que son las bestias de Apocalipsis 7. Y lo mismo se dice, una bestia que subía del mar. ¿Por qué a estas bestias, que no pueden ser seres humanos? Un ser humano se muere y se acabó tu oportunidad. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de que te mueras no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La enseñanza hindú, no hay reencarnación, no regresas a una vaca, ni según tu karma. Esos son invenciones de los seres humanos. La Biblia dice: tú te mueres hoy en la noche, se acabó por toda la eternidad cualquier oportunidad que tenías de salvar tu alma. Y el momento en que tú te mueres hoy en la noche o mañana o lo que sea,
en ese mismo momento estás o en el centro de la tierra, en el infierno, desciendes así, pero rapidísimo, o te están esperando los ángeles hoy en la noche o mañana para llevarte a la presencia de Dios. La Biblia solamente habla de dos lugares, cielo o infierno, para los seres humanos. Para los demonios está el abismo, la bestia que sube, leemos nuestro texto en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo. No puede ser un ser humano el que esté en el abismo, porque solamente los demonios están en el abismo y ángeles caídos. Los espíritus humanos cuando mueren descienden al infierno. El abismo es el lugar para los demonios, el infierno para los espíritus humanos, y el Tartarus, según de Pedro capítulo 2, para los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad. Así que la Biblia nos menciona 3 lugares invisibles que están todos en el centro de la tierra. Y cuando dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, que subían del mar, la primera como león, versículo 5, la segunda como oso, el número 6, la otra como leopardo, la cuarta bestia, capítulo 7, etcétera, etcétera, nos muestra la Biblia que estas bestias, pues no son animales que surgieron del mar. Una le llama el oso, a otro como un leopardo, a otra como un león. Son espíritus de principados satánicos, que en cada imperio del Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios del pasado, cada uno tenía sobre de ellos un principado, un jefe satánico que influía en los líderes, en los emperadores, en los faraones, en los césares, en los presidentes, en los primeros ministros. Porque estos principados satánicos que están bajo la cobertura de Lucifer, que se le llama Satanás, que no es su nombre Satanás, Satanás significa enemigo, en el hebreo Satán, enemigo. Diablo significa el acusador, pero el nombre es Lucifer. Un querubín, no es ángel Lucifer, es un querubín, no es un serafín, es un querubín. Son distintas características de estas criaturas del mundo invisible espiritual. Entonces, cuando se mencionan que son bestias, se están mencionando a los principados satánicos que entran en Alejandro el Magno, en Nabucodonosor, en Benito Mussolini, en Adolfo Hitler, en Napoleón Bonaparte, en Aníbal, en Gengis Khan, en todos estos líderes de la historia, en todos los césares romanos que dijeron: adórennos como dioses. Calígula, Nerón, todos los césares romanos ordenaron al mundo que ellos eran dioses. Hitler surge hace 75 años aproximadamente en Alemania y llega a un punto en la cúspide de su gobierno que dice Hitler: yo soy Dios. Y vamos a eliminar a todos los judíos, a los incapacitados, a los gitanos, a todos los homosexuales, vamos a eliminar a todos los que no son güeros y vamos a crear una super raza, la raza aria, porque somos los escogidos por los dioses para gobernar el mundo. El mismo sueño de los nazis se acaba de desenterrar en el siglo XXI. Y ahora, a través de una organización que se llama, métete a Google y encuéntrala. No te estoy hablando por hablar. Foro Económico Mundial, que se reúnen en Davos, Suiza, los más grandes industriales trillonarios del mundo: Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, los Clinton, los Obama, etcétera, 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 se reúnen para planear
cómo controlar a los gobernantes de las naciones, para que a través de los gobernantes de las naciones, los gobernantes les digan: mira, fulano de tal, vas a meterle a todas las escuelas de tu país la ideología de género, vas a meterles a los niños de tu país que él puede decir que no es ella y ella puede decir que no es él, que no se metan con ellos. Y en California, la semana pasada, nada más la semana pasada, escúchame, en California, en Estados Unidos, el gobernador acaba de dictaminar que a los 12 años los niños pierden su patria potestad y pasan a ser hijos de papá gobierno. ¿Sabes qué significa esto? Que al cumplir los 12 años tu hijo, a lo mejor está en sexto de primaria o en primero de secundaria, no sé, el gobierno llega con un carro: Pepito, ¿dónde estás? Supimos que acabas de cumplir 12 años, nos vas a acompañar. Y el gobierno se los lleva y los meten a una escuela de ideología de género para que aprendan desde niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales entre ellos o con niñas o dentro de ellos mismos, si no tienen una niña. Y si el papá llega: mi hijo, espérame tantito, tú protestas, viene la policía por ti y van a meter a la cárcel a los papás que se opongan. ¿Cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Te imaginas que le hagan eso a tus nietos, a tus hijitos? Donde el gobierno quiera absorberlos. Y ahora nosotros no somos los que los educamos moralmente, ni les damos los principios de ética ni de conducta. Es papá gobierno. ¿Se imaginan al mundo al que hemos llegado? Santos de Dios que están escuchando esto y ustedes por la televisión. Un mundo loco, bola de psicópatas, corrompidos hasta los tuétanos, y no hay no hay voces, no hay personas que se levanten. Aquí en México, gracias a Dios, que hay cientos de padres de familia que están quemando en parques los libros, haciendo protestas. No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Madres valientes. Y antes de que esto se corrompa más, salvemos la familia. Y que ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Esa, vamos nosotros a educar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. En Apocalipsis 11:7, que es nuestro texto de toda esta serie, o en la que se basa la serie, está hablando de los dos testigos, que uno de ellos con seguridad es Elías. Porque Dios va a levantar en la segunda, última parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío a la mitad de la semana 70, coloque la abominación desoladora en el lugar santísimo de los judíos y comienza la persecución del anticristo, sangrienta, cruel contra cristianos y contra judíos. Va a levantar Dios a dos testigos. Uno es Elías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina en el capítulo 4 con estas palabras: antes que venga el día del Señor, Elías regresará. ¿Por qué? Porque Elías no murió, ¿se acuerdan? En el primer libro de los Reyes, vino una carroza de fuego y se llevó a Elías al cielo. Es el único hombre en el Antiguo Testamento, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin haber muerto. Dios los sacó en vida y se los llevó al cielo, fueron transformados sus cuerpos, como vamos a ser transformados en el rapto de la iglesia muchos de nosotros.
El otro testigo se debate si va a ser entre Enoc, porque tampoco murió, o Moisés. No lo sabemos, no podemos especular, pero en fin, estos dos testigos va a levantar Dios, porque nunca se ha dejado Dios sin testimonio. En todas las épocas más oscuras de la humanidad siempre ha habido voces de valientes, de Moisés, de Josué, etcétera, etcétera, que hablen al mundo, que se enfrenten al mundo, que se opongan, que sean conciencia de los gobiernos, para que digamos, esto es pecado, no puedo yo seguir con esto, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por el anticristo. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y será al final casi de la tribulación. O sea, aquí ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que es la que culminará los juicios de Dios con las copas del Apocalipsis. Cuando no haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, ¿quién es la bestia? Esta es la pregunta que toda esta serie que estoy compartiendo es el meollo del asunto. ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia no es el anticristo. No puede ser el anticristo. Rápidamente, vean las antiguas conferencias. El abismo es el lugar de los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón o el destructor como jefe. El abismo va a ser abierto en el quinto trompeta, Apocalipsis 9, y van a salir todos los demonios que están ahorita encerrados en el abismo, todos los millones de demonios van a salir y van a estar sobre el mundo entero atormentando a la humanidad. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. El infierno es de los espíritus humanos y el Tartarus es el de los ángeles caídos. Si esta bestia sube del abismo, no puede ser un ser humano que haya muerto, que resucite y que viva y que se vuelva a morir, porque no hay reencarnación. Pero los ángeles sí han pasado a ser encerrados, no se les llama muerte a ellos, porque ya fueron creados eternos, y ahí están los que se rebelaron en el Antiguo Testamento, encerrados en el abismo o en el Tartarus. En el abismo los demonios, los ángeles en el Tartarus. Entonces, esta bestia no puede ser el anticristo. El anticristo es una persona humana, como tú y como yo, común y corriente. Van a ser tal vez de una mezcla de Satanás violando a una prostituta, no sabemos cómo va a ser el nacimiento del anticristo, pero tiene que ser un ser humano, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis va a ser arrojado al lago de fuego. Y al lago de fuego no arrojas una computadora. Han dicho que el anticristo es una computadora, que es un imperio. Entonces tiene que ser un ser humano si va a ser condenado por Dios al lago de fuego, donde estará Satanás y el falso profeta. Entonces, el abismo es el lugar de los ángeles caídos, algunos, y los demonios. La bestia va a ser un principado, pero antes de adelantarme, Apocalipsis 17. Dejemos que la Biblia nos explique esto de la bestia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era. La bestia que has visto era. No es y está para subir del abismo. Cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años, reinaba el quinto imperio, el imperio romano. Fue Babilonia, Medo-Persia,
Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. Era el sexto imperio de la historia hace 2000 años. Y cuando Juan el apóstol está escribiendo el Apocalipsis, el Espíritu Santo le está diciendo: esta bestia que tú estás viendo ahorita no existe ahorita. Era antes en algún imperio, fue la que guió tal vez a Alejandro el Magno, a Nabucodonosor, ¿verdad? O al faraón de Egipto, pero esta bestia existía antes del Imperio Romano y no es. Ahí lo aclara. En tiempos de Juan, esta bestia no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el abismo. No existía más que en el abismo, pero va a ser. O sea, va a salir, y leímos en Apocalipsis 11:7, pero va a salir cuando el anticristo nazca y se apodere de su personalidad. ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo va a ser una persona humana y va a entrar dentro de él un ángel caído, un principado de Satanás dentro del anticristo, que se le llama la bestia. Y este principado, esta entidad espiritual dentro del anticristo, es como un guante. Tienes la mano y le metes el guante, ¿verdad? Y el guante se mueve, pero no es el guante, es quien está debajo del guante. Cuando los reyes, los césares, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, dijeron que eran dioses, ellos eran simplemente títeres de alguien que estaba dentro de ellos, influenciándolos, manipulándolos, aparentando que eran lo que no eran. Porque la Biblia nos muestra claramente que estas entidades espirituales, tanto demonios como ángeles caídos, tienen influencia sobre nosotros. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio y se meten en los seres humanos. Los principados, a los líderes nada más, a los presidentes, a los césares, a los reyes, a los primeros ministros, porque el propósito es influenciar a través de un líder de una nación, pues a toda la nación. Porque cuando un presidente, un rey, un césar, un faraón lo erigen como jefe absoluto, él es la absoluta autoridad. Y lo que el poder que un demonio o un ángel caído le influya es el que va a manifestar en las leyes que dicten estos gobiernos. Bueno, hasta este momento vamos a ver en Juan capítulo 12 de qué forma el Señor Jesucristo reconoció que en el mundo hay una influencia operando satánicamente desde hace 6000 años. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es Jesús hablando, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba? El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús vuelve a hablar. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lucas capítulo 17, en el Nuevo Testamento, bueno, no es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, en los Evangelios. Lucas 17, versículo 14. Perdón, Mateo 17, disculpe, Mateo 17, versículo 14. Vean esta historia. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús.
diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos el caso de un espíritu que la Biblia le llama demonios. Y en los 3 años y meses que Cristo vivió en este mundo, el tiempo de su ministerio, la mayor parte se la pasó sacándole estos espíritus a las personas, que ahora los psicólogos, los psiquiatras, antropólogos les llaman esquizofrénicos, paranoicos, psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. Califican las conductas anormales de los seres humanos y los clasifican como enfermos mentales. Y a este lo podían clasificar en este tiempo, ¿verdad?, como una persona que le dan como epiléptico. Mira, este muchacho, ¿verdad?, se avienta en el fuego y muchas veces en el agua. El espíritu que estaba dentro de este muchacho, ¿qué quería hacer con este muchacho? Que se suicidara, que se quitara la vida. Porque ese es el propósito de estos espíritus que entran a seres humanos: producirte ideas de suicidio, arrinconarte en tu mente y decirte: tú nunca te vas a casar ya, te vas a quedar para vestir santos, a ti nadie te quiere, todo el mundo está contra ti. Se llama paranoia, todo el mundo me observa, todo el mundo. Producen rencor, amargura, ideas de crimen, mata, odia, no perdones. Y esta situación del alma dentro del ser humano le abre las puertas a estos espíritus inmundos. Y la puerta más fácil para que un demonio entre a tu vida son 2. 1, la pornografía. Es la puerta más grande para que le abras la puerta a un espíritu que entre a tu vida a atormentarte. De ahí viene la pedofilia. Ya personas en la pornografía que ven y ven y ven y cada vez más experiencias, y ya con la esposa, después acaban con las mujeres como Alejandro el Magno, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, y pues ahora con los hombres, y pues ya también de los hombres, ahora con los niños. Y de los niños saltan a las bestias, a los animales. Se llama bestialismo, que la Biblia condena en Levítico 18 y Levítico capítulo 20. Hay de la mujer que se pone delante de una bestia para ayuntarse con ella. Maten a la mujer y al animal. Mata al homosexual y a la persona con la que tuvo relaciones con él. ¿Por qué? Porque infectan. Hay radiactividad. El pecado nos vuelve radiactivos. Cuando yo me comienzo a corromper internamente, moralmente, ¿qué equivocación creer que yo soy el que me estoy haciendo daño? No es cierto, no es cierto. Una persona en estas condiciones le hace daño al hijo, al amigo que tienes, a la amiga que tienes, a tu compadre, a tu círculo, en tu trabajo. Contagiamos. Por eso entendemos que dijo Dios: mátenlos. ¿Qué Dios tan misericordioso? No, todo lo contrario. Si no los sacan del campamento, contaminan a los demás muchachitos, contaminan a los demás niños, contaminan a los demás matrimonios, y más vale que uno muera a que mueran 100 personas. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Vemos otro ejemplo, Lucas 13. ¿Cómo operan estos espíritus? Tenemos ya que despertar a los cristianos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales de la maldad.
Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, no en el Partido Comunista, dice, ¿verdad? Ni en un antro, ni en un burdel, ni en una disco. ¿En dónde estaba Jesús? En un lugar religioso, en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba así. Una mujer, 18 años, caminando así, con su joroba, la pobrecita, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Vemos nosotros que estos espíritus tienen acceso a nuestros músculos, a las neuronas de nuestro cerebro, que son millones de neuronas. En el cerebro tenemos circuitos eléctricos conectados, se llaman neuronas, y estos demonios, estas entidades espirituales, ¿verdad? Como microbios, tienen la capacidad de entrar y desconectarte una neurona de otra neurona y producirte locura, neurastenia, múltiples desórdenes de la personalidad, psicopatías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia en el griego? Esquizofrenos, mente dividida. ¿Quién es una persona que tiene esquizofrenia? De acuerdo a los psicólogos, don Pancho Tenorio, porque en la mañana don Pancho, good morning a todos en su casa, ahorita quítame este chamaco, no quiero llegar. Es la máscara que don Pancho tiene en su casa. Al llegar a la oficina, don Pancho es otra persona. Tiene otra personalidad. Hola, ¿cómo están mis amigos? Ja, 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 sí, jiji, ¿verdad? Y las mujeres, y el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando llega don Pancho a la iglesia el domingo, alabaré, alabaré. Don Pancho es uno en su casa, es otro en su oficina y es otro en la iglesia. Don Pancho tiene 3 máscaras, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona que no es de una sola pieza, que no eres en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, lo mismo, tienes una mente esquizofrénica, tienes espíritus operando en tu vida. No necesariamente los espíritus demoníacos vuelven a la persona loca como el gadareno. No, hay espíritus religiosos. Eres una persona que eres diferente de acuerdo con la persona que tú tratas. Muchos les dicen hipócritas. La palabra hipócrita significa en el griego máscara, porque es los actores en el teatro antiguamente salían al teatro y representaban a Napoleón o a Benito Juárez. Yo no soy Benito Juárez, estoy representando, me tengo que poner la máscara, aprenderme la personalidad de Benito Juárez para representar en el teatro a Benito Juárez. Ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Actor. Entonces, ¿cuántos de ustedes son actores falsos que no son como son con los mismos amigos? Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los compadres, ni en la política. Se ponen la máscara que les conviene ponerse para ser aceptados por la sociedad. Y ahí es cuando encontramos que hay una operación demoníaca en millones de seres humanos, sin que ellos lo sepan. Y la única forma de ser libre de esto es arrepintiéndote de tu vida, de tus pecados, pidiéndole perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios en primer lugar, volviéndote a la cruz con todo tu corazón y pidiéndole a Dios que te haga una persona de una sola pieza. Se llama una impersonalidad integrada. ¿Qué significa desintegrado? Que desintegras completamente tu personalidad.
Una vez eres una cosa, con otros eres otra cosa, en la iglesia es otra cosa, estás desintegrado. Una persona íntegra es una persona que es igual aquí, es igual aquí y es igual aquí. Y cuando estudiamos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que estamos en un mundo muy peligroso, donde esto va a empeorar. El engaño será mucho, mucho, mucho más grande. Las mentiras que oigamos ahorita, que viene otra pandemia, que el mes que entra, que por aquí, por allá. Estamos en un mundo donde nos están bombardeando para debilitar nuestras mentes. ¿Cuál es la forma de debilitar más rápido la mente humana? A través del miedo. El miedo es una emoción que te paraliza, que te impide actuar. Por ejemplo, para ilustrarlo, ya casi termino, en la noche, estamos a la 1 de la mañana ahí, calientitos, y de repente oyes, como que se abre la puerta. ¿Y qué haces? Te quedas así, ¿verdad? ¿Qué hago? Y se abre más grande la puerta. Y en ese momento te entra una emoción tan grande que te impide ni siquiera pararte de la cama. Y de una forma más loca te tapas la cabeza con la cojín. Y cuando te lo quitas, pues ahí está el ladrón o el asaltante, ¿verdad? El miedo paraliza, nos impide actuar, nos impide razonar lógica y coherentemente. Yo hace muchos años en Acapulco, cuando éramos jóvenes, en la playa de la Condesa venían unas olas, y esa es la única playa en Acapulco que tiene como un bajío así abajo, y donde entras y no sabes nadar y viene la ola y te revuelca, no hay donde, te das 2 o 3 vueltas, se te mete el agua a los pulmones y te mueres ahogado. Y me acuerdo que gracias a Dios nos enseñaban a nadar porque yo crecí en Acapulco, en el mar, y venía una olota grandísima, estábamos en pie de la cuesta, y cuando la vi, así volteé, cuando veo la ola, ya la tenía aquí enfrente de mí y me quedé paralizado. Me asustó no supe qué hacer, pues me alcanzó la ola. Me dio una revolcada, yo sabía ya cómo salir, me enseñaron cómo salir de las olas, darme 2 vueltas, nada de respirar y pude salir sin poder ahogarme. Pero el miedo paraliza, nos impide actuar. Somos un mundo completamente engañado. Los nazis engañaron a 85 millones de personas, acabó la Segunda Guerra Mundial y engañaron a químicos, maestros, licenciados, abogados, filósofos, no indígenas ni a personas incultas. 85 millones de alemanes profesionistas fueron engañados. Nosotros fuimos engañados más de 100 años con la teoría de la evolución. Y le enseñaban los científicos, los maestros universitarios, los politólogos, los filólogos, venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica. Y la creímos, sí es cierto, soy un animal, vengo de una amiba. Nada tiene sentido, nadie tiene propósito para vivir. Entonces, come y bebe como los animales. Y es el pensamiento que actualmente domina a la humanidad. Vamos a crear una nueva superraza de seres porque somos dioses. La tecnología y la genética nos han encumbrado para cambiar el mundo sin Dios. Sin sus leyes, no necesitamos los mandamientos de Dios, ni la guía de Dios, no te necesitamos. Cristo no existió, la Biblia es un mito, la familia no existe. Comencemos por la destrucción del matrimonio y de los niños. ¿Lo disiernes? ¿Ya se te abrieron un poquito el entendimiento en esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas ya como un conejillo de indias y comiences a acercarte a Dios con todo tu corazón. Como en esta mañana lo puedes hacer. Inclina tu rostro y dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, perdóname. Perdóname por haber creído tantas mentiras, por no haberte escuchado a tiempo y porque en esta mañana ya no quiero ser igual.
Quiero volverme a ti con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mí, derramando su vida, su sangre preciosa, para limpiarme de todas mis maldades que he hecho desde que nací. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, que tú lo levantaste de la muerte para garantizarme ahora que si yo muero hoy o el día de mañana, moriré en paz. Porque ahora sé que me esperas después de abrir mis ojos y verte a ti y a los ángeles que vienes a llevarme a la casa preparada para todos los que te siguen. Te pido, Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te recibo en mi corazón. Cámbiame, Señor. Heme aquí, ten misericordia de mí. Cambia mi manera de pensar, mis pensamientos, mi corazón. Dame ese poder que no tengo y que solo viene del Espíritu Santo. Para la corta vida que me queda, vivirla para ti, en espíritu y en verdad. Vivir con pasión por la verdad. Vivir encendido como un fuego dentro de mi corazón para dar testimonio de tu grandísimo amor en la cruz, donde siendo pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Te doy gracias, Señor, por tan grande perdón, en el nombre de Jesús. Amén.